Y recuerden, nuestra vida siempre está para animar a otros, para hablarle a otros, para consolar a otros, para fortalecer a otros. Eso es lo que dice ahí, recuerdan ustedes, ahí en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 11, dice Pablo: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dice, anímense unos a otros. Hay que animar a la gente. Hay gente que necesita una palabra de ánimo, una oración, levantarle los brazos como hacían aquellos hombres con Moisés cuando la batalla iba perdiéndose, y ahí estaban animándoles a ellos. Muy bien, no sé cuántos de ustedes viven esperanzados en que vendrán tiempos mejores. ¿Cuántos creen que vendrán tiempos mejores? Wow, muy bien. Bueno, y una pregunta es, ¿por qué creemos que vendrán tiempos mejores? ¿Qué nos hace pensar que vendrán tiempos mejores? A ver. Perdón, para el que cree todo es posible, ¿cierto? ¿Y dónde sabes eso? En la palabra, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué creemos que vendrán tiempos mejores? Por la resurrección de Jesús, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos lleva a pensar que vendrán tiempos mejores? Porque Dios lo dice, muy bien. Porque esperamos la segunda venida del Señor también, y vendrán tiempos mejores con la venida del Señor. Yo creo que esperamos que se produzcan, que vengan tiempos mejores, tiempos que traigan cambios. ¿De cuánto esperan que haya un cambio en mi vida, cambio en mi mujer, cambio en el... No cambio de matrimonio, no cambio de esposo ni de esposa, sino que Dios cambie a esa persona, ¿no? ¿Cierto? Que las circunstancias que vivimos mejoren. Esperamos que vengan esos tiempos mejores y que las circunstancias mejoren. Que las cosas finalmente salgan como esperamos nosotros. Es la esperanza que tenemos. Y que algunos dirán, y que finalmente ese negocio del que hemos puesto tanta esperanza, tanto esfuerzo, finalmente se nos dé. Salga ese negocio, ¿no? Ahora, pero así como hay algunos o muchos que vivimos pensando que vendrán tiempos mejores, también hay otros que viven con la nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? Claro, dice Salomón en Eclesiastés, no digas y nunca preguntes por qué los tiempos pasados de estos fueron mejores que estos, porque nunca preguntarás con eso con sabiduría, dice. Pero hay gente que dice eso, ¿no? Ay, cómo eran antes las cosas, cómo comíamos, ¿cierto? Caminábamos y todo era seguro. Y algunos viven con la nostalgia de pensar que los tiempos pasados fueron mejores que esto, y se lamentan porque de pronto no pueden repetir esos nuevos tiempos. Entonces, fíjense ustedes los puntos donde estamos. Los que esperan que vengan tiempos mejores, y otros que añoran que se repitan los tiempos pasados porque fueron mejores que estos. Ahora, yo no digo que las dos sean malas, pero me parece que sí hay un riesgo en esto. Hay un riesgo en esperar que vengan tiempos mejores, y no digo que no se anhelen ni que no pueda suceder. Y también hay un riesgo en pensar que debemos repetir los tiempos pasados porque fueron buenos. Y el riesgo me parece que está en que al esperar lo que viene o al añorar lo que pasó, podemos perder la oportunidad de vivir los días presentes intensamente. Es un riesgo. Porque siempre esperamos que vengan tiempos mejores, pero no vivimos lo que vivimos cada día intensamente. Se nos olvida eso. O vivimos añorando el pasado y lo que nos tocó, dice, no, ya es que a ti que me tocó vivir esto, me tocó resignado. Y no disfrutamos de los tiempos presentes. Claro, como decían algunos de ustedes, aquí cabe recordar que nosotros vivimos esperanzados en las promesas del Señor. ¿Cuántas promesas no hay? Y anhelamos que esas promesas se cumplan y esperamos que se cumplan. Claro, como ustedes saben, el problema es que el Señor no está sujeto a nuestro tiempo y a nuestro espacio, y Él se demora en el tiempo, en su tiempo, y en su tiempo pueden ser años. Y mientras sucede eso, entonces, ¿qué hacemos? No, pues aquí resignado a ver si el Señor cumple o no lo que dijo, ¿no? Dirá alguno por allí. Por eso no podemos caer en el error de dormirnos en esas promesas y desaprovechar el tiempo presente. No podemos desaprovechar la oportunidad de vivirlo intensamente.
Siguiendo con lo que pensamos hace 8 días, quiero que veamos lo que dice la Escritura acerca de vivir intensamente mientras esperamos tiempos mejores. ¿Cómo vivir? ¿Qué es lo que dice Pablo que debemos hacer para que vivamos intensamente? Y ahí en Tesalonicenses, en la primera carta, el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 9. Ya leímos algo de eso y estudiamos algo de eso, pero quiero retomar desde ahí. Tesalonicenses, primera, el capítulo 5, versículo 9. Y ahí Sebastián nos ayuda. Dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira. Y estaba leyendo otras versiones y dice: Dios nos ha puesto para confusión o para condenación o para juicio. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso lo estudiamos hace 8 días, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Si nosotros no fuimos llamados a condenación, sino a salvación, ¿qué hay que hacer? Edifíquense, dice Pablo, y anímense unos a otros. Y estos versículos son los que quiero que estudiemos ahora en adelante. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos das de abrirla, estudiarla y entenderla, Señor. Ilumínala para nosotros, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno lee, y espero, no sé si alguno leyó toda la carta. Mire, léanla, no se demoran 20 minutos, porque cuando usted lee toda la carta, y si el caso las 2 cartas también, porque eso ayuda muchísimo, ustedes van a encontrar todo el contexto de por qué alguien como Pablo escribe una carta de estas. Por ejemplo, cuando uno lee la carta y uno lee lo que está enseñando aquí Pablo, que le está diciendo a los... ¿Ustedes recuerdan lo que hablamos hace 8 días? Esta comunidad es una comunidad que vive esperando tiempos mejores. ¿Se acuerdan cuáles eran los tiempos mejores? Esperaban la segunda venida de Jesús. Jesús les dijo: vuelvo pronto. Claro, ese vuelvo pronto para alguien como Dios, que no está sujeto al tiempo nuestro, puede ser mañana, dentro de 2000 años que no ha pasado, o dentro de 4000. Vuelvo pronto es, ahí sí cierto, relativo. ¿Cuándo es vuelvo pronto? No sabemos. Y ellos pensaban que era en su generación y se quedan esperando que vendrían esos tiempos mejores que les traerían quizás una cosa nueva por lo que están viviendo. Ahora, ¿qué están viviendo? Es ahí donde uno toma interés en esto. Si usted da la vuelta a la página un momento y lee en el capítulo 1 de esa carta, dice el versículo 3 del capítulo 1, dice Pablo: acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y no mire esto, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De grande tribulación. Dice, ustedes han sido ejemplo porque ustedes recibieron la palabra en medio de grande tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y de tal manera habéis sido ejemplo, ¿no? Y por ahí dice otro texto, dice, ustedes viven en tremenda, dice el versículo 14 del capítulo 2,
Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Lo que Pablo dice es, esta gente está viviendo en tribulación, y cuando uno está viviendo en tribulación, ¿qué espera? Que vengan tiempos mejores. Y esta comunidad de los tesalonicenses está esperando que vengan tiempos mejores. ¿Cuáles? Pues ustedes nos han dicho que Cristo viene pronto. Y seguramente ellos vieron muestras del poder de Dios, recibieron la palabra con tal fe que quedaron convencidos que la única esperanza que tenían ellos era Jesucristo. Y como les dijeron, Jesucristo vuelve pronto, pues dijeron, nos agarramos de eso, porque estamos en tribulación. Y no nos pasa así a nosotros cuando estamos en problemas, que anhelamos que vengan tiempos mejores, que las cosas cambien, que podamos por lo menos salir de ese tipo de cosas. Entonces, la situación tan complicada que viven los cristianos, específicamente estos de Tesalónica, porque no eran solamente ellos, sino en general en todo aquel Asia Menor y todo esto, porque los perseguían, los discriminaban, y todo lo que significó ser seguidor de Jesucristo los llevó a anhelar el cumplimiento de las promesas hechas por Dios. Eso anhelaban ellos. En especial el anuncio de la segunda venida de Jesús, ¿cierto? Ahora, esta comunidad tesalónica queda más o menos por allá, por donde queda la península de los Balcanes hoy, creo yo, más o menos por ahí, ¿no? Ellos obviamente a Jesús no lo conocieron en vivo, pues. Ellos escucharon el mensaje. Y cuando les traen el mensaje a una comunidad en tribulación, dicen, eso es lo que ustedes dicen, lo agarramos. Eso es lo que anhelamos nosotros. Esperamos que si es cierto lo que ustedes nos dicen, esperamos la segunda venida de Jesús porque queremos que nos libre de esta tribulación que estamos viviendo. Como vimos hace 8 días, el problema fue que en esa espera, muchos se relajaron, como vimos, ¿se acuerdan? Al punto que dejaron de trabajar, dijeron, si Jesús viene, ¿para qué trabajar? Comamos y vivamos, que mañana moriremos, dice por ahí en Corintios, ¿no? No trabajar, se volvieron ociosos, esperando que llegaran tiempos mejores con el cumplimiento de la promesa. ¿No pasa a veces con algunos así? Espero que me salga ese trabajo, porque ahí sí se me compone la vida, y pasa el año, y pasa el otro año, y no llegó ese trabajo, y resulta que se me fue el tiempo. Por eso es que Pablo, en especial a los tesalonicenses, les escribe 2 cartas para exhortarlos y para animarlos a que es cierto que Jesús prometió que volvería, pero dice, ustedes tienen que vivir el día de hoy intensamente. Y por eso le dice todas esas cosas, ¿no? Estén siempre gozosos, oren sin cesar, todo eso, nadie pague mal. Esto es lo que vamos a estudiar en adelante, ¿no? Él les dice a ellos, tienen que vivir, mientras Jesús vuelve, vivan intensamente. Ahora, qué bueno que Pablo no les dice, no, ¿sabe qué? Yo sí sé que vendrá en el año tal, en tal día. No, porque Pablo sabe que tampoco tiene la respuesta para eso, ¿no? Y frente a la expectativa del regreso de Jesús en su segunda venida, Pablo tranquiliza a los tesalonicenses al recordarles que estén seguros que a los cristianos, como acabamos de leer el versículo 9, Dios no nos puso para ira y para condenación, sino que en Cristo ya tenemos salvación, sea que estemos vivos o estemos muertos, le dice. Ellos están angustiados porque ¿cuándo vendrá el Señor para que nos saque de esta tribulación? Y Pablo le dice, vea, el Señor no sabemos cuándo va a venir. Él va a venir, pero no sabemos cuándo. Lo que tienen que estar seguros es que nosotros no hemos sido llamados a condenación, sino a salvación. O sea, que estén seguros de eso. Eso está seguro. Por eso vivan como Cristo. Edifíquense unos a otros y anímense unos a otros. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo demás. Empiecen a hacer todo esto que dice ahí. Por eso me animó mucho este texto, porque habla de muchas directrices más que normas de cómo vivir la vida cristiana intensamente, aún esperando la segunda venida del Señor, aún esperando los tiempos mejores. Cómo vivir intensamente la vida cristiana. Y como dijimos hace 8 días, como ustedes son hijos de luz, le dice Pablo a los tesalonicenses y a nosotros también, les da una serie de exhortaciones para que vivan la vida cristiana con intensidad mientras esperan el cumplimiento de la promesa.
De esta manera Pablo les hace ver que los tiempos mejores, y ojo con esto, no son los que están por venir, sino aquellos tiempos en los que ellos decidan tener cada día viviéndolo como Cristo. Los tiempos mejores no son los que vendrán, sino los que ustedes van descubriendo en la medida que viven como Jesús. Esos son los tiempos mejores. Y ahí empieza a desarrollar todo el tema. Hoy vamos a ver solamente 2 versículos y vamos a ir desarrollando el resto. Permítame, vuelvo y leo 2 versículos, el 12 y el 13. Y la verdad les digo que esos versículos me incomodaron muchísimo porque yo dije, yo debía haberle dicho a alguien que predicara eso y no que me tocara a mí. Y ustedes ya se van a dar cuenta por qué. Dice el versículo 12. Pablo dice, ustedes tienen que vivir la vida intensamente. ¿Y cómo comenzamos? Le dice Pablo, os rogamos, hermanos de Tesalónica, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Mejor dicho, está diciendo, reconozcan a los que predican, a los que los pastorean, reconozcan a los que les enseñan, es lo que está diciendo en otras palabras. Y además de eso dice que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. No solamente reconózcanlos, sino ámenlos. Mejor dicho, le estoy diciendo, si usted no lo sabía y yo les caigo gordo, les tocó amarme. Digámoslo así en términos literales. No hay opción. ¿Qué vamos a hacer? Si usted es de los que cree que el Señor lo puso aquí en esta iglesia para que de pronto nosotros le prediquemos y le pastoreemos, es lo que hay, como decía por ahí. Eso es lo que hay. Ahora no solamente lo digo por mí, porque hay mucha gente que participa, como vamos a ver ahora en esto, ¿no? Pero me parece que lo primero que enseña Pablo es que si tú quieres vivir tiempos mejores, tienes que comenzar por reconocer la necesidad de ser enseñado, de ser pastoreado, de ser amonestado. ¿Tú quieres vivir tiempos mejores? Tienes que reconocer a los que te enseñan, a los que te pastorean. Eso lo dice Pablo. A los que te dirigen, es lo que está diciendo Pablo. Tú necesitas ser enseñado para saber cómo se viven los tiempos mejores. Porque si tú no eres enseñado, déjame decirte, como dice Pablo en otros textos, vas a ser como una veleta y cualquier viento de doctrina te llevará de aquí para allá. Ellos estaban preocupados porque esta iglesia mantuviera la sana doctrina. ¿Y cómo se mantiene la sana doctrina? Siendo enseñados. Un cristiano debe saber que la vida con Cristo hay que vivirla intensamente. Eso lo tenemos claro, ¿no? Pero para eso es necesario que alguien nos dirija, alguien nos instruya. Pablo escribe las cartas para dar instrucciones a la iglesia sobre la forma como deben vivir. Eso es lo que vamos a seguir estudiando aquí. Pero seguro que había delegado, porque Pablo ya no está con ellos. Él vino, plantó la iglesia, les enseñó, y lo más seguro es que después delegó a otros que fueran el liderazgo y les delega la responsabilidad de dirigir, amonestar y enseñar a los miembros de la iglesia. Y por eso dice ahí, a esos que están guiándolos, por favor, reconózcanlos. Puede ser que frente a la urgencia, ahora, porque uno diría, pero ¿será que era necesario esa recomendación? Puede ser que frente a la urgencia que significaba para los tesalonicenses la segunda venida de Cristo, porque eso significaba tiempos mejores, el reconocer a aquellos que trabajan dirigiéndolos, instruyéndolos o enseñándolos, hubiera llegado a ser poco importante, ¿no? Pero si el Señor viene pronto, ¿qué importa? Yo no tengo que estudiar nada ni aprender nada, ¿cierto? No necesito que nadie me dirija. Con saber que el Señor viene pronto me basta, diría alguno por ahí. Quizás lo tomaron como algo poco importante, tal vez opcional, o simplemente no lo necesitamos. Yo no necesito que nadie me enseñe, nadie me dirija y nadie me instruya, y menos que me amoneste, por favor. Porque ese amonestar suena como trancadito, ¿no? No, que no me amoneste. El término que se usa en el griego para reconocer, porque hay un término yo me acuerdo que lo aprendí cuando estudiábamos era ginosco, que es conocer, pero ese no es el término que se usa, es otro término que se usa aquí para reconocer.
Y es un término que implica que debe haber una relación de comunión entre maestro y discípulo. Ese reconocer implica que tiene que haber una relación con esa persona, donde el que reconoce al que le enseña, lo preside y lo amonesta, se sujeta a la autoridad espiritual que ha sido delegada en ese líder, le reconoce y le estima. Y aquí permítame decirles esto. Aquí ese cuento de que es que mi pastor es el fulano que sale en enlace y esto, se cae de su propio peso. Porque aquí está hablando de alguien a quien usted reconoce y con quien tiene una relación. Pregúntele a ese fulano que predica en enlace, si lo conoce usted, le dice, ¿y usted quién es? Yo no lo conozco. Ahora yo no estoy diciendo que sea pecado o no, pero no puede haber ese tipo de relación. No hay relación. El término se usa es, hay una relación entre esas personas de reconocimiento. Y tiene que ser así. Dentro de todas las instrucciones que da el apóstol Pablo, está la necesidad de reconocer y honrar a aquellos que trabajan dirigiéndolos o enseñándolos. Tal vez porque es una tarea difícil, una tarea diferente a la que los demás hacen, una tarea bien diferente, que puede parecer fácil o que puede llegar a menospreciarse. Es una tarea en la que se invierte tiempo orando. ¿Ustedes sabían que a mí me pagan por orar? Eso es parte de la responsabilidad, orar. No, que no crean que como una vez estaba en la iglesia en Bogotá, un día cualquiera, en la oficina, y dije, me encerré con mi Biblia y empecé a orar, y de pronto alguien golpeó, un hombre abrió la puerta y dice, uy, pastor, menos mal que lo encontré desocupado. ¿Cómo le digo que estoy trabajando? ¿Cómo le digo que estoy trabajando? Mire, algo que no sé si aquí hay algún paisa. Cuando estuvimos en Medellín, en la iglesia que estábamos hablando allá del encuentro, me acuerdo que al pastor y a nosotros que también trabajamos en la iglesia nos decían, ¿y ustedes qué hacen durante la semana? Decían, nosotros oramos, estudiamos la palabra, aconsejamos a la gente. Dice, ¿pero qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? Porque para el paisa el trabajo es algo manual. ¿Qué produce usted? Si usted se dedica a orar, a predicar, a enseñar, a aconsejar, usted produce lástima, porque usted no produce nada. En serio, nos preguntaban, ¿ustedes qué hacen? Nos decían en Medellín. Porque para ellos, para el paisa, usted hace algo laborioso, digámoslo así. ¿Qué produce usted? Pues, obviamente, nada de eso, ¿no? Pero es una tarea, como digo, en la que se invierte tiempo orando, leyendo, estudiando, aconsejando, enseñando, administrando, etc. Y puede ser que no sea visible. Por eso Pablo exhorta a sus lectores a que no se olviden de esas personas. Reconózcanlas, dice Pablo. Reconózcanlas. Y aquí cabe, pues, quizás un paréntesis. Yo le doy gracias a ustedes pues a la mayoría, a todos, porque la verdad nos sentimos amados, reconocidos por ustedes, la verdad. Y esa es la exhortación de Pablo. Si usted quiere vivir tiempos mejores, tiene que tener a alguien que lo enseñe. Y ahí hay gente que los pusieron. Lo reconocieron como líderes y ahí están. A esos reconózcanlos, dice Pablo. Además dice que los tengan en mucha estima, dice Pablo. Literalmente, buscando en el griego como es la traducción, dice que los tengan en una sobreabundante estima, dice así el término que se usa. Los tengan en una sobreabundante estima. Otras versiones dicen que los amen, es decir, que aunque haya momentos en los que esos líderes, maestros o pastores, que los amonestan o les llaman la atención, no les caen bien, aún así deben estimarles y deben amarles, dice Pablo. Pablo parte del presupuesto de que tanto él como sus compañeros con quienes escribe la carta, Silvano y Timoteo, así también como los líderes que él delegó, se preocupan porque los miembros de la iglesia en Tesalónica mantengan la sana doctrina que han aprendido. Dice, ustedes tienen que aprender la sana doctrina. En la segunda carta dice, en el capítulo 2, versículo 15, dice, así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice, mantengan la palabra.
Él está temeroso. Incluso ustedes recuerdan que leíamos en el capítulo 3 de la primera carta que dice, no sabía cómo estaban ustedes y envié a quién, a Timoteo, para que me diga cómo están ustedes. Porque él se preocupa para que esta gente no se vaya a desviar del camino. Esa estima y ese amor que Pablo reclama para los que los presiden, pastorean, enseñan o amonestan, no es solo por lo que son. Ustedes vieron, me gustó lo que dice acá, dice, versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No si les caen bien, no si son simpáticos, porque puede que no sean simpáticos, pero el solo hecho de que hagan esa obra es algo que los debe llamar a reconocerlos. Porque puede llegar el momento, eso lo reconozco y lo sé, en el que la forma de ser de esos líderes no es de nuestro agrado. Sin embargo, hay que reconocer, dice Pablo, la obra que hacen. ¿Qué hay que reconocer? Lo que hacen ellos. Le digo que luché mucho con esto porque yo decía, yo había pedido a Carlos Esteban, algún otro que enseñara esto. Pero ¿sabe qué vino a mi mente? El quinto mandamiento. ¿Se acuerdan? El quinto mandamiento que dice, honrarás a padre y madre. Y yo siempre pensaba esto. ¿Cómo un hijo aprende que hay que honrar a padre y madre? ¿Quién le enseña a un hijo a honrar a padre y madre? Eso no lo aprende en Silvestre. Eso le toca enseñarlo a quién. ¿Cómo yo le enseño a mi hijo que tiene que honrarme a mí? Me toca enseñarle a mí. Entonces dije, pues Señor, me tocó también. Me tocó también. Porque lo más elegante es que uno le diga, vea, ¿sabe qué predique usted sobre esto? Porque es que yo me queda como muy mal a mí hablar de esto. Pues que me reconozcan a mí y que me amen, por favor, como que no. Para vivir en tiempos mejores, no hay que esperar a que se cumplan las promesas de Dios. Ojo con esto. Hay que vivir la vida cristiana intensamente. Para eso se hace necesario que otros nos enseñen, nos presidan, nos instruyan y hasta nos amonesten. Y aquí quiero que también ampliemos un poquitico este espectro de reconocimiento. En comunidades como esta, hay muchas personas que dirigen, enseñan y amonestan. Personas en quienes se ha reconocido sus dones y se les ha dado la responsabilidad de trabajar en la obra del Señor. Los que dirigen grupos de oración, los que enseñan en grupos de discipulado, los que presiden en la alabanza, los que enseñan a los niños, a los jóvenes, los que predican, los que aconsejan. Es un grupo muy grande. Porque no solamente es el que está parado aquí cada 8 días, no, o sea, todos los demás que participan. Yo no sé cuántos de ustedes son conscientes de eso, ¿no? Que reconocen. No sé cuántos de los que tienen niños dirán, oiga, esta persona que le enseña a mi hijo se esforzó toda la semana por preparar la charla para mi hijo. ¿Saben que una de las dificultades mayores que tenemos en iglesias como estas para darle seguimiento a la enseñanza que se da a los niños es que normalmente se le enseña algo a los niños y los maestros dicen, y les dejamos tarea, no pierda el tiempo. Porque lo más seguro es que ese niño no va a venir dentro de 8 días. Y si usted le puso tarea, pues ¿qué va a pasar? Si la hizo el niño, usted no va a saber si la hizo el niño o no. Porque sencillamente no sabemos si vendrá o no. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, y perdón, quizás de pronto no quiero que sientan reclamo. Cuando ustedes han preparado una comida y tienen un invitado, ¿les ha pasado eso? Y de pronto llama al invitado, bueno, ni llama al invitado. Y que usted está listo para darle la comida al invitado y que el invitado no ha aparecido. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo? ¿Cómo se siente cuando el invitado no llegó a la comida que usted preparó con tanto esmero? Y peor, si llovió, pues mejor dicho, déjenlo así. Ustedes ya entienden a qué me refiero, ¿no? Eso es más o menos lo mismo. Que los de la alabanza se preparan, llegan temprano, oran durante la semana, preparan las canciones. No apareció. En esta época, y aquí me parece que es, porque pensando en esto, esta época en la que nos tocó vivir a nosotros, donde hay oferta y demanda, porque puede ser que de pronto yo les parecí simpático hoy, pero sin duda habrá otros muchísimo más simpáticos, y en esta época donde hay oferta y demanda, dicen, no, este man es mejor que este, perdón. No, este grupo de alabanza es mejor que este, perdón. Uno aquí, pues esa es la oferta y la demanda, ¿no?
Y si me es mejor, más bonito, lo que me hace sentir mejor, no, yo me voy para allá. ¿Cierto? Eso es la oferta y la demanda. En este tiempo en el que el respeto a la autoridad es lo que menos se tiene. A mí me da dolor cuando veo que la gente agarra a golpes a la policía, les digo. ¿Cómo puede ser posible que la gente sea tan irrespetuosa? Puede ser que, no, pero es que ellos son atarbán y no sé qué. Puede ser que sí. Y a veces, como pasa en Estados Unidos, ¿y por qué es que le disparó a la policía? Es que allá disparan y después preguntan, allá no se van a dejar, porque es que de pronto empapelan al policía, no, allá dispara y después pregunta, no, me equivoqué. Aquí no, porque aquí cualquier degenerado puede golpear a la policía y no puede nada porque lo filman y lo sacan de una vez de él. Esto refleja mucho el estado en que estamos. Y ni qué decir, como hablábamos, queda con algunos de los niños en la casa, ¿no? Que para comer el niño, entonces le dice a la mamá, tienes que dar 3 vueltas a la sala para que yo coma. Ay, no me digan. Pararte en la cabeza, listo. No, todavía no, tiene que hacer algo más. ¿Ustedes se imaginan en qué lugar está la autoridad? Por eso me parece que lo que Pablo dice aquí es, reconozcan a esos que han sido puestos por autoridad en esta área sobre ustedes. Porque en esta época fácilmente podemos desconocer o menospreciar el trabajo de aquellos que hacen la obra del Señor. Fácilmente. Si uno se atreve a pegarle a un policía, por favor, ¿qué se puede esperar de eso? Esta facilidad para cambiar personas y para menospreciar personas y abandonar relaciones nos puede llevar a la ingratitud y al desconocimiento del trabajo que otros hacen para que mantengamos la fe y para proteger nuestra vida espiritual. Y yo le doy gracias a todos los que nos apoyan aquí en el trabajo, los que dan clases a los niños, porque yo sé que eso no es que abren la Biblia y soplan y salió como soplar y hacer botellas, no. No, eso es trabajo que invierten, leen, oran. Los que se preparan en los cursos también, preparan la clase para la semana. Todos los que sirven, A ellos a los que Pablo se refiere aquí, reconozcan a aquellos que los presiden, que les enseñan, que los amonestan. Si usted quiere vivir días mejores, tiene que estar dispuesto a aprender de ellos y a reconocerlos. Solo no va a poder hacerlo. Y en segundo lugar, dice Pablo, una frasecita ahí, dice, tened paz entre vosotros. ¿Quiere vivir intensamente el presente para que vengan tiempos mejores? Necesitamos vivir en paz. Claro, uno diría, esa frase tan cortica, ¿no? Tened paz entre vosotros. Claro, una traducción dice, estén en paz continuamente entre ustedes, dice Pablo ahí. Cuando Pablo exhorta a los tesalonicenses a que vivan en paz entre ellos, uno diría, pero Pablo, en esta iglesia del encuentro, borre eso. Aquí, que nos diga que vivamos en paz, por favor, eso nos fluye a nosotros. Eso lo transpiramos nosotros. Pero Pablo, que es inspirado por Dios, sabe que en comunidades como la de Tesalónica y como esta, existe una altísima probabilidad de que entre los cristianos haya conflictos. Una altísima, pero muy altísima probabilidad. Porque de pronto llega algún nuevo y dirá, ¿en serio ustedes aquí ni un sí ni un no, como los novios, ¿no? Cuando se van a casar. ¿Ustedes han peleado alguna vez los novios? Ni un sí ni un no, pastor. Somos el uno para el otro. Todo nos va a salir bien. Somos almas gemelas, entre nosotros hay química total, ¿cierto? Así somos. Entonces cualquiera que te dice, ustedes son cristianos todos, lo más parecido al cielo debe ser esto, aquí ni un sí ni un no. Pero Pablo dice, tengan paz entre ustedes. Aquel que piensa que cuando llegó a una comunidad cristiana como esta, llegó a lo más parecido al cielo, hay que decirle, estás muy equivocado. Muy, muy equivocado. Ahora, eso no quiere decir que es disculpa para que seamos guaches, pues, unos con otros, tampoco, ¿no? Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Quienes nos reunimos en lugares como estos, buscamos a Dios y lo buscamos porque reconocemos nuestra necesidad de salvación en Jesucristo. Somos los que reconocemos
que somos tremendamente pecadores, imperfectos, y que mientras el Espíritu Santo va haciendo la transformación en nuestra vida, podemos caer en el error de ofender al otro o de hacerle daño al otro. Uno tiene que saber eso, es así. Que si le prendieron ese ventilador directo y usted no quería, se da cuenta, es que quieren que me vaya de acá, me voy. Se da cuenta que me atravesaron el carro y no me dejaron salir rápido, se da cuenta, esta gente es mala. Bueno, malos somos, eso sí créalo, porque somos pecadores. ¿Estamos en proceso? Sí. Alguien podría pensar que la recomendación de vivir en paz unos con otros sobraría en una iglesia como Tesalónica o como la nuestra. Sin embargo, hay que aceptar que está ahí y que hay que experimentar esa recomendación de vivir en paz. Hay que experimentarla. Si nosotros fuéramos conscientes de esa realidad, seguro que no estaríamos cambiando de iglesia porque alguien nos ofendió, o por el contrario estaríamos dispuestos a solucionar los problemas, las diferencias y sobre todo aceptándonos tal como somos. Así como el Señor nos acepta a nosotros. Eso es un principio muy importante. Está en el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados como nosotros. Eso está ahí. Y uno tiene que saber eso. Señor, el que está sentado a mí es un pecador, igual de pecador a usted. Puede ser que menos que usted de pronto. Pero igual a él hay que aceptarlo como el Señor lo acepta a usted. Vivir tiempos mejores no significa que lleguemos a vivir en una comunidad donde no hay conflictos. Uno pensaría eso, ¿no? No, sería lo máximo. Yo voy a buscar la iglesia donde no hay problemas, ¿no? Y hay gente que va en esto. Significa que podemos vivir la vida cristiana tan intensamente que podemos experimentar el amor, el perdón, la reconciliación y la paz que Cristo prometió, la cual es diferente a la que el mundo da. Esos son tiempos mejores, donde podemos vivir en paz, perdonándonos, amándonos, reconciliándonos. Podemos experimentar la paz que se da en medio del conflicto. Eso lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? La gente piensa que paz es cuando no haya conflicto. Ahí va a haber total paz, ¿cierto? Alguien diría, no, es que paz hay cuando se destruyan todas las armas, decía alguien por ahí. Ahí tendremos paz. Una paz, ¿cómo es que llaman? Total, ¿cómo es? Absoluta y duradera, algo que decían, ¿no? Alguien decía, estable y duradera. Alguien decía, usted puede acabar todos los misiles, todos los cañones, todos los aviones, todos los portaaviones, todo. Pero si el corazón del ser humano no está cambiado, siempre habrá una quijada de burro para hacerle daño al hermano. Siempre va a haber eso. Siempre, siempre. Por eso la paz que el Señor dice, la paz que ustedes deben vivir es una paz que se da aún en presencia de conflicto. No cuando no hay conflicto. Y siempre pongo este ejemplo que para mí es inspirador. El Jesús es uno y quizás el más humano, digámoslo así, Esteban, que lo apedrean y el hombre dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Un hombre con un corazón lleno de paz, lleno de la paz de Dios, y lo están atacando con odio a piedra, y su corazón sigue siendo lleno de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Una mejor traducción dice que la recomendación es a vivir, como decía ahorita, continuamente en paz. Es decir, que esa paz se construye cotidianamente, porque cotidianamente se puede dañar. Todo el tiempo, todo el tiempo. Además, es una orden para los cristianos, si notaron ustedes, es una orden para los cristianos de Tesalónica. No es para pecadores degenerados, no, es para ellos, están ahí, ¿no? Donde todos tenemos que tomar iniciativas para vivir en paz los unos con los otros. Esa paz yo la tengo que construir yo personalmente y cada uno. A eso se refiere Pablo aquí cuando habla de vivan en paz ustedes. Creo que la exhortación a vivir constantemente o continuamente en paz entre nosotros está relacionada con reconocer y estimar a los que nos presiden, enseñan o amonestan. Porque no hay nada que cause más dolor y preocupación a cualquier relación que la pelea entre miembros
de una comunidad. Eso es lo que pasa con los padres en la familia, cuando dos hijos se pelean. ¿Alguna vez ha vivido eso? ¿Un padre que ha visto que sus hijos se pelean? ¿Por quién me voy? ¿A quién apoyo? Se daña la paz, afecta a todos. Igual sucede en la familia de la fe como esta, la iglesia, la comunidad de los cristianos. Igual sucede, lo mismo sucede. Por eso tiene que estar relacionado con el hecho de que hay que reconocer a los que los presiden. Para vivir tiempos mejores, no hay que esperar a que Jesús vuelva por segunda vez. Ojo con esto. Recuerden esto. Jesús va a venir por segunda vez, tenga la seguridad. Yo la tengo. ¿Cuándo será? No sé. Pero para vivir tiempos mejores, yo no tengo que esperar a que Jesús venga por segunda vez. Donde disfrutemos la paz. Por ahí dice Isaías que cuando Jesús venga, la oveja pastará con el león. Y uno dice, ¿cómo va a ser eso? Y alguien dirá, yo quisiera vivir así también, a ver si puedo vivir en paz con mi mujer, diría, no, porque... No. Para vivir tiempos mejores no hay que esperar a esperar a que Jesús vuelva por segunda vez para disfrutar esa paz, que Él nos prometió, obviamente, ¿no? Viviendo intensamente la vida cristiana y experimentando la paz entre nosotros, podemos disfrutar tiempos mejores. Vamos a vivir tiempos mejores. Si queremos vivir tiempos mejores, disfrutemos y aprovechemos el trabajo de aquellos que han sido puestos para dirigirnos, enseñarnos y amonestarnos. Así estaremos reconociendo el trabajo que ellos hacen cuando valoramos su esfuerzo, cuando cumplimos los compromisos que adquirimos en el estudio. Y a mí me gustan los cursos que hacemos aquí, porque los cursos aquí no son una clase magistral, sino que usted tiene que trabajar durante la semana. Y siempre decimos, si usted no ha hecho nada durante la semana, no que no vaya al curso, pero si usted va y abre la boca, se lo va a tirar. Porque va a hablar bobadas. Porque todos los demás han estudiado. El que está dirigiendo ha estudiado y se ha preparado para dirigirlo a usted. Y usted sale con alguna charada porque no estudió. Eso es no reconocer al que sí se preparó y al que estudió. ¿Cierto? Esa es la idea. Cuando intencionalmente participamos de lo que ellos programan y no cuando escuchamos sus enseñanzas porque sobra el tiempo, no es que sabe que, y siempre digo eso por favor y no, traten de no volverlo a decir porque la verdad me tristece y me ofende. Pastor, yo no puedo estudiar porque es que yo no tengo tiempo. Y los otros 50 que están estudiando, esos son desocupados vagos que esos sí tienen tiempo, yo no tengo tiempo. Es el mensaje que uno le llega a uno, ¿no? No, es porque ellos han reconocido la necesidad de aprender, de estudiar, de edificarse, de ser amonestados. Pero también cuando oramos por ellos, dice Pablo terminando la carta, la primera carta dice en el versículo 25 del capítulo 5, hermanos, orad por nosotros. ¿Ustedes oran por la persona que les enseña? ¿Cuántos oran por el profesor que le dio clase a su hijo? La verdad es que ni lo conozco, pastor. No sé quién es el que le da clase a mí. La verdad, yo le agradezco mucho porque es que me distrae para escucharlo a usted porque allá lo entretiene. No es precisamente eso. Pero cuando oramos por ellos, cuando nos interesamos por ellos, por su bienestar, por lo que hacen, y viviremos tiempos mejores cuando intencionalmente nos esforcemos por vivir en paz unos con los otros. Eso es claro, ¿no? Si nosotros nos esforzamos, vamos a vivir tiempos mejores. Cuando somos conscientes de que estamos en una comunidad llena de pecadores, que estamos en proceso de transformación y que en ese proceso, con toda seguridad, nos vamos a ofender unos a otros. Qué bueno que sepamos eso, ¿no? Yo creo que hace un tiempo, recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, que la gente, y nosotros dimos esa mala idea a los cristianos, que nosotros éramos casi más buenos que todo el mundo, y a todo el mundo juzgábamos porque eran pecadores, porque tomaban, fumaban, se emborrachaban, ¿no? Y queríamos mostrar que nosotros éramos lo mejor. Entonces, pues la gente cuando nosotros nos equivocamos dice, ¿y no es que es cristiano? Sí, claro, pero es que soy pecador todavía, que el Señor me está cambiando. Ah, pero ustedes dicen que es que son la última Coca-Cola del desierto. No precisamente. Quizás soy más pecador que usted, solamente que yo reconozco que necesito a Dios para que me transforme. Pero hemos dado esa muy mala idea.
Qué bueno que el Señor nos ayuda a entender su palabra. Voy a pedirles que inclinen su rostro un momento. Vamos a orar y a participar de la Santa Cena, dándole gracias a Dios por Jesucristo, como dice Pablo ahí. Nosotros tenemos que saber que vendrán tiempos mejores porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros, porque Él se entregó por cada uno de nosotros. Y le damos gracias al Señor por esto. Señor, gracias porque podemos tener la certeza de que somos salvos, de que tus promesas, Señor, se cumplen en nosotros, Señor. Tarde o temprano se cumplirán. Porque tú no nos has puesto para juicio o para condenación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos vivir, Señor, como Él. Señor, quizás las circunstancias que algunos vivimos en este momento nos hacen soñar con tiempos mejores, que vendrán tiempos mejores. Y seguro, Señor, que si confiamos en esas promesas vendrán. Pero mientras tanto, Señor, permítenos, como Pablo recomienda a los tesalonicenses, a vivir intensamente cada día contigo, Señor. A vivir intensamente cada día como hermanos, como comunidad. Señor, gracias. Gracias por los que nos presiden, nos enseñan, nos amonestan. Permítenos reconocerlo, Señor. Yo quiero animarle a que usted haga algo sencillo en este momento. Alguna vez lo escuché y quizás que lo hemos hecho aquí alguna vez también. Recuerde por un momento a esa persona que un día le habló a usted del Señor y que lo llevó a conocer al Señor. Y dele gracias a Dios por esa persona, porque esa persona precisamente es la que usted tiene que reconocer. Y dele gracias a Dios por esa persona. Quizás ya no esté vivo, pero dele gracias a Dios porque esa persona se animó a hablarle a usted de el Señor y le ayudó a encontrar la salvación en Cristo. Señor, gracias. Perdónanos, Señor, nuestra ingratitud. A veces, Señor, somos tan ingratos. Pero si reconocemos, Señor, que necesitamos ser enseñados, dirigidos, amonestados, seguro que descubriremos, Señor, en tu palabra cómo vivir esos días mejores, esos tiempos mejores. Cómo vivir intensamente, Señor, siempre gozosos, orando sin cesar, no pagando a nadie mal por mal, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir esos tiempos mejores. Te damos gracias en esta mañana todavía, Señor, por Jesucristo. Porque recordamos su sacrificio en la cruz por todos nosotros. Recordamos, Señor, que Él entregó su vida para darnos salvación.